entre los muros fríos y húmedos de piedra, donde el eco de las campanas pretende imponer silencio, hay historias que jamás se escribieron en los libros sagrados. Historias que respiran en la penumbra, entre susurros que se pierden en los pasillos y miradas que se detienen un segundo más de lo permitido. Afuera, el convento es una fortaleza de virtud. Adentro, un teatro donde la devoción convive con el deseo. En la Edad Media, el hábito no siempre cubría un alma intacta. Bajo las capas de lino y lana se ocultaban cicatrices que no eran de penitencia, sino de encuentros furtivos, de noches en que la oración se confundía con jadeos ahogados. Las monjas no solo copiaban manuscritos, también escribían cartas prohibidas, pintaban en los márgenes figuras que desafiaban la moral y, a veces, prendían velas no para iluminar a Dios, sino para señalar a un amante que aguardaba en la oscuridad. Este no es un relato de herejías fáciles. Es una crónica de contradicciones, la carne y el espíritu, el voto y la tentación, la santidad y el secreto. Lo que vas a escuchar no es un invento morboso, sino el eco de siglos en los que la fe y el pecado aprendieron a compartir la misma celda. Y ahora estás a punto de abrir esa puerta. Dentro de estos muros, el cielo se prometía, pero era el infierno quien cobraba primero. No eran solo rezos lo que subía al cielo, también los suspiros prohibidos que nadie se atrevía a confesar. Suscríbete, no para espiar el pasado, sino para entender por qué sigue vivo en ti. Aquí, los muros del convento no encierran la fe, encierran secretos que el mundo jamás quiso confesar. Si entras, no podrás fingir que no lo viste, pasadizos donde se cruzaban el deseo y la penitencia. Altares donde el rezo y la tentación se arrodillaban juntos. Historias que la historia intentó borrar, pero que aún laten bajo la piedra fría. Aquí no seguimos reglas, las diseccionamos. Aquí no buscamos absolución, buscamos la verdad. Aunque huela a incienso y pecado. Suscríbete, comparte, permanece, porque hay verdades que no se pueden contar, pero sí mostrar. La historia que vas a escuchar no es la que te enseñaron en catequesis ni la que se escribe en los libros de historia oficial, dentro de los muros de piedra de los monasterios medievales, donde el silencio era la ley y la devoción la moneda más valiosa. Latía otra vida, una vida hecha de contradicciones, de deseos reprimidos y de pasiones que no sabían arrodillarse ante ningún altar. Los monasterios no eran solo templos del espíritu. Eran también cárceles y, a veces, teatros, celdas oscuras donde se rezaba por la salvación y, al mismo tiempo, se guardaban secretos capaces de incendiar la fe. Por fuera, la fachada impecable, claustros impecables, altares dorados, el aroma dulce del incienso envolviendo la rutina de oración y trabajo, pero al cruzar sus puertas, uno entraba en un universo donde la naturaleza humana se abría paso como el agua que se filtra por las grietas más diminutas. Allí, el voto de castidad era más un desafío que una virtud. Las miradas furtivas entre monjas y visitantes, las manos que se rozaban en la penumbra de un pasillo, las cartas escondidas bajo las páginas de un salterio, todo formaba parte de un lenguaje secreto que la iglesia no enseñaba, pero que florecía como maleza en un jardín bien cuidado. Las noches eran un territorio aparte. Cuando el último rezo se apagaba y el coro de voces femeninas quedaba en silencio, las sombras del convento se volvían cómplices. Velas encendidas en ventanas estratégicas, túneles subterráneos que unían el convento con casas de benefactores. Habitaciones donde las paredes escuchaban más de lo que deberían. Algunos encuentros eran fruto de un amor prohibido, otros de la conveniencia. El chantaje o el simple deseo de escapar por unas horas de la asfixia de la rutina monástica. Y no todo el pecado era de carne. También existía el de gula, vanidad y ambición. Durante ciertas festividades, el estricto ayuno se rompía con banquetes que habrían hecho sonrojar a cualquier noble, vino, carnes. Dulces y risas llenaban las cocinas hasta altas horas de la noche. No eran simples excesos, eran pequeños actos de rebelión contra una disciplina que intentaba controlar lo incontrolable. El poder. En estos lugares tenía rostro femenino y masculino, las abadesas podían ser tanto guardianas férreas de la fe como maestras en el arte del encubrimiento. No pocas veces. Los secretos de las monjas eran moneda de cambio para obtener favores o donaciones.
En otros casos, el castigo era ejemplar: aislamiento en celdas sin luz, penitencias humillantes, expulsiones que dejaban a las culpables sin protección ni hogar. Pero, ¿qué empujaba a romper los votos? A menudo no era la maldad, sino la necesidad. Muchas mujeres no habían escogido la vida monástica, habían sido entregadas por sus familias para evitar matrimonios costosos o para preservar el honor. Dentro del convento, la libertad se reducía a un puñado de metros cuadrados y la compañía a las mismas caras día tras día. El deseo, en ese contexto, no era un simple impulso, era una forma de recordar que se seguía viva. El convento, con sus rezos, cantos y trabajos, también era un espacio de creación. Monjas que iluminaban manuscritos con dibujos que ocultaban mensajes satíricos, que componían canciones no del todo religiosas, que escribían poesía para expresar lo que la regla les prohibía decir en voz alta. Cada trazo, cada verso, cada nota era un susurro de resistencia. Aun así, la vida en el claustro no era solo sombra. También había luz, la labor de educar niñas, de atender enfermos, de ofrecer refugio a mujeres desamparadas. Esa dualidad de devoción y tentación, servicio y secreto, es lo que hace de estos lugares algo mucho más complejo que el estereotipo de santidad o corrupción absoluta. Pero sería ingenuo pensar que los muros lo callaban todo. Los rumores viajaban más rápido que las oraciones. Historias de monjas embarazadas ocultadas en zonas apartadas del convento, de visitantes que se quedaban más de lo necesario, de visiones místicas interpretadas con sospecha de herejía. Todo esto formaba parte de un ecosistema donde la fe y el deseo jugaban una partida constante, sin ganador definitivo. En este punto, el monasterio se convierte en un espejo de la condición humana, un lugar diseñado para dominar el cuerpo y el alma, pero que termina revelando que ambas cosas son indomables. Y ahí, en esa tensión entre lo sagrado y lo profano, entre el rezo y el gemido, se encuentra la verdadera historia. La campana de completas ya ha dejado de sonar, y el eco de los últimos cánticos se disuelve en la piedra húmeda del claustro. Las sombras, largas y afiladas, parecen vigilar más que los propios ojos humanos. En el dormitorio común, el sonido de las respiraciones acompasadas de las hermanas crea una atmósfera de aparente calma, salvo por una figura que se desliza con sigilo. Es Sor Beatriz. Sus pies desnudos apenas hacen ruido sobre las losas heladas, pero cada paso resuena en su pecho como un tambor prohibido. Lleva la vela apagada, pues la luz del corredor bastará para guiarla. Entre sus manos aprieta un pequeño rosario. No como rezo, sino como coartada. Si alguien la sorprende, dirá que vela por un alma en agonía. En la pared norte, junto a una estatua de Santa Lucía, hay una pequeña abertura apenas perceptible, un pasadizo que no figura en ningún plano oficial. Las piedras de su entrada están gastadas por siglos de uso clandestino. Allí, el aire cambia, huele a cera vieja, a tela guardada, a un secreto que se ha repetido demasiadas veces. Avanza con cuidado, sus dedos rozan las paredes irregulares. Escucha un murmullo más adelante. Un susurro que no es oración. La luz de una vela dibuja la silueta de otra monja, Sor Clara. Sus labios forman una sonrisa breve, cómplice, como quien reconoce un pacto, sin necesidad de palabras. Pensé que no vendrías, murmura Sor Clara. Sor Beatriz no responde, solo baja la vista y se interna en la pequeña celda oculta al final del pasadizo. Dentro no hay crucifijo. En su lugar, un tapiz de flores bordadas cubre la pared, ocultando manchas de humedad y, tal vez, de algo más. Sobre una mesa baja, 2 copas de barro y una jarra de vino contrastan con la austeridad que deberían observar. La jarra se inclina, el vino cae lento, espeso, tiñendo el barro con un rojo profundo. La vela titila. La habitación, aunque mínima, está cargada de una tensión que no pertenece al mundo de lo santo. Afuera, el silencio del convento parece ajeno, como si los muros estuvieran acostumbrados a guardar más pecados que oraciones. Sor Clara se acerca. Sus manos, frías al tacto, se apoyan en los hombros de Sor Beatriz. Un instante después, los dedos viajan hacia su nuca, apartando con cuidado el velo. El sonido de la tela al caer al suelo es casi un sacrilegio. No hay prisa, lo que sucede aquí está marcado por el ritmo lento de la transgresión, como un acto que se quiere recordar. En algún lugar del claustro, un portón cruje con el viento nocturno. Ninguna de las dos se inmuta.
Han aprendido que, en este convento, el peligro no es ser descubiertas, sino desear serlo. Fuera, la luna se asoma por una ventana alta, proyectando su luz sobre la celda como si bendijera la escena. El vino espera en las copas. Pero ninguna bebe todavía. La verdadera embriaguez está en la certeza de que, mañana volverán a ser monjas, y esta noche. Todo lo contrario. Las tres cosas que debes saber. 1. La santidad no borraba el deseo. Tras los muros de piedra, el voto de castidad era más una prueba de resistencia que una convicción inquebrantable. Muchas monjas no llegaron al convento por fe, sino por decisión familiar. Como moneda de intercambio para preservar el honor o evitar un matrimonio costoso. Allí, lejos de la mirada pública, la represión se transformaba en fantasía. Y las celdas de oración podían volverse escenarios de encuentros furtivos, el hábito cubría la piel. Pero no los latidos. 2. El convento como red de secretos y complicidades, no todas las superioras eran guardianas de la pureza. Algunas se convirtieron en maestras del encubrimiento, permitiendo relaciones con visitantes poderosos a cambio de favores o donaciones. Entre túneles ocultos, velas encendidas como señales y habitaciones apartadas. La vida monástica se tejía con códigos invisibles. Lo prohibido no solo sobrevivía, era alimentado desde dentro. 3 festividades, cuando el pecado se disfrazaba de devoción en fechas sagradas. Las reglas se relajaban y la vigilancia se distraía. Banquetes con vino y carne, música y risas quebraban la solemnidad y el fervor religioso se mezclaba con el de la carne. Entre cánticos y profesiones había miradas que decían más que cualquier sermón. Y pasajes que llevaban no al cielo, sino a un lecho compartido. La historia oculta de los monasterios medievales nos recuerda una verdad incómoda: ningún muro, por alto que sea, puede contener lo que nace en la naturaleza humana. La fe, cuando se impone como obligación y no como elección, deja de ser un refugio y se convierte en jaula, y toda jaula, tarde o temprano, cruje bajo el peso del deseo. En los claustros, la castidad era un ideal que chocaba con el instinto, la obediencia un pacto con el miedo y la pobreza un disfraz que ocultaba privilegios y corrupciones. La vida monástica fue, muchas veces, un espejo de la sociedad exterior con sus jerarquías, sus secretos y su eterna negociación entre virtud y tentación. Pero reducir esta historia a un catálogo de pecados sería injusto. Los conventos también fueron talleres de arte, refugios para mujeres excluidas, espacios donde se preservó el conocimiento. En esa contradicción vive su misterio, lugares destinados a servir a Dios que, sin quererlo, sirvieron también a las pasiones más terrenales. Tal vez el verdadero pecado no fue romper las reglas, sino fingir que podían cumplirse, porque, al final, la carne reza a su manera y su liturgia siempre encuentra un altar.